Gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta nueva masterclass. En este caso nos acompañan dos profesionales BIM dentro de las sesiones de las jornadas, en este caso la segunda jornada de BIM Omnisphere. Empezamos estos 2 días con jornadas prácticas, el lunes y martes, y ya para el miércoles y el jueves, correcto, dejamos las ponencias de BIMON. Hoy nos acompañan Muriel Bourgeot, no sé si lo he pronunciado bien. Bourgeot, no te preocupes ya. Bourgeot. Muriel es CEO en BIM & Co. Spain y al mismo tiempo también ha participado en el grupo de trabajo SG 3.8 de gestión de la información de la Comisión BIM y también coordina el grupo de usuarios BIM de Asturias. Y por otro lado nos acompaña Jaime Querol, que es arquitecto y consultor BIM en Whitefield y además, entre otros, ha participado en el proyecto de organización del Estado de Santiago Bernabéu. Hoy, tanto Muriel como Jaime nos van a hablar de BIM & Co. Ellos presentaban este taller, lo veis aquí en su ponencia, por qué y cómo crear una biblioteca BIM compartida. Vamos a hablar de la experiencia a lo largo de diferentes implementaciones que han tenido en Westfield, la necesidad de crear una biblioteca compartida también de objetos BIM en su organización. Y aunque se ha hablado mucho sobre las ventajas, muchas empresas todavía siguen teniendo problemas con su aplicación. Gracias afortunadamente, ¿no? Estos problemas son comunes y son de fácil solución. Y en este webinar pues vamos a ver un poco cómo ponerle la solución a estos problemas, ¿no? Y cómo están trabajando tanto BIM & Co como Westfield en la solución de este tipo de problemas. Pues sin más demora, os dejo ya el control de la nave. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juanjo. Gracias a ti, Juanjo. Pues nada, pues agradecer a Editeca porque es cierto que llevamos yo creo como 3 o 4 ediciones patrocinando el evento y este año pues tenemos la ocasión de participar en este taller, o sea que gracias por la organización y a Jaime por participar también en el webinar, que Jaime pues pertenece a la consultoría Westwind, que es colaboradora nuestra. Jaime, si te quieres presentar, bueno, aquí ya lo ha hecho Juanjo, pero bueno, para hablar, tener una más que nada, introducción. Agradecer también a BIM & Co la invitación a este webinar y a Editeca, por supuesto, por hacer serio, es la 4ª edición, como decía Juanjo, de la difusión de esta metodología, con diferentes puntos estratégicos que se van tomando en cada edición. Y nada, darles la enhorabuena por todo este trabajo de difusión que realizan. Perfecto, pues yo creo que vamos a ir a empezar ya. Yo comentaba a Jaime, yo voy a cortar la cámara más que nada porque tengo ahí la presentación, tenemos alguna cosa luego que os queremos compartir y si no yo ya me pongo muy nerviosa a ver muchas pantallas abiertas. Entonces bueno, voy a detener el vídeo, así voy quitando algunas cosas que me molestan. Perfecto. Bueno, pues la idea de hoy era pues eso, ¿no? Aprovechar ese taller para abordar un tema básico, ¿no? Que como decía Juanjo, pero por no tanto básico, pero no simple, ¿no? Yo creo que el proyecto de implementar una biblioteca BIM en una estructura, pues tiene su... Hemos añadido la coletilla compartida en el título porque envuelve pues muchos conceptos, ¿no? Que iremos viendo en esta sesión. Es cierto que normalmente cuando se habla de un repositorio o de una biblioteca, tenemos a pensar en un servidor, ¿no? En un SharePoint. Cuando en BIM & Co pues estamos convencidos de que la biblioteca BIM compartida es algo más complejo, ¿no? Que engloba, pues como lo vamos a ver hoy, pues muchos conceptos, que sean técnicos, que sean humanos, que sean organizativos, estructurales, etcétera, ¿no? Entonces, hoy, como hemos estructurado la presentación, pues en 2 bloques. El primer apartado veremos por qué es importante crear una biblioteca. Repasaremos pues muy brevemente una pequeña, nada, no ni es historia, es un poco guiño, un poco de dónde viene la biblioteca. Jaime nos expondrá pues desde su experiencia el estado del arte, así lo hemos llamado, ¿no? Un poco el nivel de madurez, un poco lo que se encuentra generalmente en las empresas sobre estas cuestiones de biblioteca BIM. Revisaremos también pues, juntos la definición de lo que es una biblioteca compartida para luego pues, desglosar sus ventajas y beneficios. Y luego en el segundo bloque comentaremos pues, las diferentes etapas de una implementación de forma muy breve
cómo involucrar a los equipos, cómo medir el éxito de ese tipo de implementación, y presentaremos pues, nuestra propuesta también de biblioteca compartida, que es nuestra solución que llamamos OnFly, ¿no? Entonces, la idea también es, ya que es un taller, pues aprovechar, pues, una vez que tenemos así tiempo para dilatarnos e intercambiar, al finalizar cada bloque, pues intercambiar, hacer un parón de preguntas y abrir debate antes de seguir. Yo creo que pues, va a ser un poco más dinámico y un poco más, aprovechamos que sea un poco más colaborativo ese tipo de talleres, ¿no? Más que una clase magistral. Vale, pues vamos al lío, ¿no? El por qué. ¿Por qué en la biblioteca? Un poco de historia. Entonces, bueno, en esta parte de introducción nos parecía interesante recorrer el histórico de las bibliotecas. La primera biblioteca, que fue creada por Autodesk en 1992, era una biblioteca de símbolos para AutoCAD, donde ya existía pues, la noción de codificación. El objetivo era recompilar símbolos para la norma IEC, que era para AutoCAD Electrical, y a destinación de, a ver, que estoy aquí mil cosas, a destinación de obra para edificación, industria, aviación, etc. Entonces, bueno, ya estamos viendo la noción de la data, ¿no? Porque aunque estuviésemos únicamente en el campo de símbolos, ya había una clasificación que permitía pues, localizar rápidamente los símbolos adecuados y que cumplan con esta norma, ¿no? Entonces vemos que la idea de normalizar una biblioteca no es nueva. Aquí ya lleva, pues ya estamos hablando de hace ya 30 años, ¿no? A partir de más o menos 2005 aparece otro concepto, la biblioteca compartida, ¿no? Que aparece con el BIM, que está estrechamente pues, vinculada a los sistemas de clasificaciones internacionales, como son pues, Masterforma, Uniclass, Common-Class, etcétera, ¿no? Que está todo pues, definido en la ISO 2006-2, ¿no? Que donde especifica pues, cómo se puede llegar a estructurar las clasificaciones hasta 5 niveles de implicación, con todos sus elementos, subelementos, etc. Entonces, inicialmente, pues eran los editores de software, ¿no? Que proponían sus bibliotecas nativas. Antes, pues en la charla de antes, pues justamente en este software no los hay, pero es cierto que muchos de ellos sí que proponen su propio repositorio para pues, ofrecer pues, cierta coherencia, ¿no? En el uso de su software dentro de los proyectos, dentro de sus plataformas. Y luego, pues está claro que luego se añade también otro concepto que está en tema de las actualizaciones, ¿no? De las versiones de estos software. Y más adelante es cuando pues, nos damos cuenta que luego estos elementos se pueden adaptar más allá de las plataformas de modelado, también a las necesidades propias de cada empresa, de cada estructura. Entonces, bueno, queríamos, después de esta breve introducción a eso que no es nuevo, una biblioteca de objetos digitales, pues dibujar un poco con Jaime, aprovechando que está con nosotros, el estado actual, ¿no? Que solemos encontrar en las empresas en relación con esa madurez BIM, con esos flujos de trabajo que conlleva pues, gestionar una biblioteca y las inquietudes, ¿no? Que en general pues, suelen ser comunes, eso sí, en relación en esta problemática. Entonces, nada, antes de empezar a entrar un poco más en faena, queríamos someteros esa pregunta, un poco para, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? Aprovechar un poco del formato de hoy, que es poco más de taller que de webinar en sí. Si alguna vez os habéis hecho esta pregunta, ¿no? De dónde está la familia que necesito para este proyecto, ¿no? ¿Dónde la voy a encontrar? ¿Dónde la tengo guardada? Entonces, simplemente supongo que tenéis todos el móvil a mano, si no, no muy lejos del ordenador, que podéis escanear el QR, y si no, pues podéis entrar perfectamente en menti.com y meter el código que aparece en la pantalla. Yo lo que voy a hacer, a ver si soy capaz, os dejo estos tiempos para escanear el QR y voy a buscar los resultados. Yo creo que, a ver, voy a ir aquí, vale. Supongo que estás viendo mi pantalla. No. Compartir pantalla. Estamos viendo a Jaime, Muriel. Vale, sí, es que el hecho de salir la presentación, a ver, voy allá. Por eso dije que yo antes dije con mis pantallas, vale. Vale, pues no sé si dejé bastante tiempo para el QR o si tengo que volver a ello, pero bueno,
yo creo que ahí ya estamos viendo claramente una tendencia, ¿no, Jaime? Que queda un poco lo que hablamos cuando preparamos el webinar, pues claramente el sí lo gana, lo pulveriza, ¿no? Digamos, bueno, pues eso me conforta entonces en todo sentido la presentación de hoy. Perfecto, pues gracias por participar o por contestar. A ver, vuelvo a la presentación, vuelvo a compartir la pantalla. Compartir pantalla. O sí, la sigues viendo. La sigues viendo, ¿verdad? Estamos viendo los resultados, sí. Los resultados, no la pantalla, no la presentación. No. Mira, no habíamos hecho la prueba de esto. Eso es lo de en directo. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo tengo que hacer? Juanjo, ¿estás por ahí? Deja de compartir y Es vuelve a que, lanzar. es que, ¿sabes qué pasa? Que no veo ya desapareció Vale, no te preocupes, te saco yo, si no. Venga. Vale. Vamos a ver, muy bien. Bueno. Vamos a ver. Vamos a iniciar vídeo. Aquí está. Menos mal que estás ahí. ¿Te sale ahora? Sí, bueno, hay que dar soporte siempre, ¿verdad? Iniciar mi vídeo me pone. Venga, pues hago una cosa, espérate. Empiezo yo con el... Vale. Comparto yo la mía, si te he hecho yo directamente. Vale. Venga. Compartir y ya está, dejo de compartir. Ahora sí, vale. Ahora ya puedes. Sí, vale. Ahora bueno, sí, pues, volvemos a ver a Jaime. Vale, nos va a pasar esto un par de veces porque teníamos esta jugada prevista así para puntualizar, hacer más dinámico el webinar, o sea que dinámico va a estar porque vamos a necesitarte, o sea que colaboración ahí a tope, o sea que Juanjo no te vayas muy lejos, por favor. Nada, no me duermo, no te preocupes. Vale, entonces ya estás viendo la presentación otra vez, ¿verdad? Sí, ya está. Vale, fantástico, gracias. Bueno, no pasa nada, que es en directo. Vale. Bueno, pues entonces, nada, pues muchas gracias por contestar a la pregunta. Pues entonces es cierto que el tema de tener una base de datos pues estructurada, pues ya vamos a ver que eso es indispensable, ¿no? Ya vosotros mismos ya lo acabáis de comprobar con esa simple pregunta, o sea que perfecto. A ver, ¿qué me pasó? Vale, perfecto. Jaime, ahora sí, te dejo seguir. Vale, muchas gracias, Muriel. Sí. Pues bueno, pues que no solemos encontrar en una implementación, ¿no? Al recibir los modelos de un cliente, esos modelos han pasado por o bien un estudio de arquitectura o una ingeniería y entonces, pues bueno, analizamos un poco el nivel de constructibilidad del modelo, pero también tenemos que poner el foco en las familias, ¿no? Porque al final los modelos no dejan de ser bases de datos y al final, pues con los elementos constructivos que vienen a ser objetos, elementos dentro del modelo, pues tenemos que ver esa base de datos cómo es de consistente. Entonces, normalmente nos encontramos, estos puntos que vamos a decir, pues es como unas conclusiones generales de todos los casos que vamos analizando, pues, falta de estructura y homogeneidad. En la parte, pues esto a qué se referirá, pues a las familias que son genéricas, es decir, no hay un criterio sobre las familias, algunas serán propias de esa ingeniería o propias de ese estudio de arquitectura, de la elaboración propia, otras vendrán descargadas con mucha información, tanto geométrica como a nivel de parámetros. Y luego también podemos encontrarnos algunas que se han hecho in situ pues bueno, que podrían ser cargables también, ¿no? Entonces, con esto pues, nos encontramos pues eso, una mezcla de diferentes orígenes que da pie a una inconsistencia, ¿no? Porque algunas irán con mucho detalle, otras no, unas vendrán con demasiados parámetros, otros de simplemente parámetros que necesitaba la ingeniería o el estudio de arquitectura para generar el proyecto. Y a nivel del cliente, pues le faltará información, ¿no? O a lo mejor vendrán familias con demasiado nivel de detalle que él no va a necesitar, o algunas que vienen con poco nivel de detalle. Con esto queremos decir que eso, que no hay un criterio, no se observa un criterio a nivel de base de datos de objetos. Esta falta de control también pasaría a la parte de la visibilidad, es decir, los objetos tienen diferentes niveles de detalle
y en función de ese nivel de detalle tiene una representación, y en planos se usará un nivel de detalle, en vistas 3D otros, y el nivel de visibilidad también puede ir acompañado con una serie de simbología, ¿no? Entonces, si estamos haciendo un plano de baja tensión de electricidad y tenemos unas luminarias que algunas vienen con simbología, otras no, la simbología no pertenece a lo mejor al estándar que tenemos en ese momento, pues bueno, eso es como una falta de criterio y pues eso, de consistencia, ¿no? de rigor. Claro, la información queda en el modelo, pero quedaría en ficheros dispersos, es decir, vamos generando modelos con esas familias, pero ¿qué pasa? Que si no se genera una biblioteca a partir de esos objetos, sí, hemos hecho tal objeto, pero está en el proyecto que hicimos el año pasado y nos tenemos que ir a buscar ese modelo, mirar la familia, a ver si el objeto, a ver si lo tenemos que encontrar, ver si tenemos que actualizar alguna información que lleva o no. En fin, que no tenemos un listado de esos elementos, ¿no? Y quedarían, de alguna manera, pues sí que quedan guardados, pero quedan cada uno en su lugar, ¿no? En su modelo. Falta de parametrización útil para el cliente, esto lo he comentado en el punto de falta de estructura y homogeneidad, pero vamos, que viene a ser que al final los parámetros que necesita o la información que necesita el cliente, pues a lo mejor no siempre llega. Y es algo que luego hay que incluir, ¿no? Con todo esto, pues os hacéis una idea de los modelos que hemos denominado ahí Frankenstein, ¿no? Porque vienen de diferentes lugares con más o menos información, que al final, pues eso es un conglomerado que da un modelo, pero al final es un modelo que no aporta valor, ¿no? Que se nos queda ahí y es poco aprovechable, ¿no? Te dejo seguir, Jaime, Sí, perdona. sí, sí. Habías Nada. acabado, ¿verdad? Sí, sí, gracias. A continuación, pues lo siguiente, pues ¿qué nos planteamos? Pues bueno, para crear esa biblioteca compartida de cara al cliente, pues tenemos que lanzar una serie de cuestiones pues para saber qué forma va a coger esa biblioteca, es decir, qué objetos y características necesito definir. Los elementos constructivos, elementos de mobiliario, todos los sistemas que necesiten que usen ellos de instalaciones, ¿no? Porque no es lo mismo ponerse a hacer a nivel de instalaciones una serie de máquinas que usan ellos, que se usan precisamente, y no ponerse a modelar todas o que cogerlas de diferentes fabricantes y tener un montón de familias que cada una tiene sus parámetros y demás y no están homogeneizadas, no están bajo una plantilla, ¿no? Como si dijéramos de ese tipo de objetos. Otra cosa importante es durante la elaboración de esos proyectos, como decíamos, quién necesita acceder a la biblioteca, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios que van a recibir esa serie de objetos que se pueden incorporar al proyecto? Pues, como decíamos, normalmente los proyectos pues, se van haciendo dentro, como si dijéramos, de burbujas, ¿no? Cada ingeniería y cada estudio de arquitectura harán sus familias. Pero claro, todo esto lo ideal es que quede centralizado, ¿no? Entonces, ¿quién necesita acceder a la biblioteca? Pues todos los participantes en el proyecto, ya sean proyectistas, los ingenieros, todo aquel que vaya a ponerse a modelar. ¿Necesito estandarizar mis objetos? Pues obviamente, si quieres tener luego un control a posteriori sobre todos ellos, sí. Si necesitas estandarizarlos a nivel de geometría a nivel, como si dijéramos, de detalle, ¿no? Es decir, vamos a buscar como una representación media para todos y el que necesite más detalle porque a partir de una determinada fase del proyecto se van a sacar unas infografías de él, pues ya se verá en la actualización de esa familia, pero generalmente para los proyectos con tener un nivel de detalle medio, pues bastaría. También esa estandarización llega al nivel de parámetros. Es súper importante saber qué grupos de parámetros van a ir asociados a esos objetos y cómo va a ser el contenido de ese parámetro. Porque muchas veces sí decimos tiene que tener X parámetros, pero también tenemos que dejar como una horquilla un rango de esos valores, ¿no? Para luego poderlos buscar
¿cómo decir?, capturar fácilmente. ¿Necesito una única fuente de datos para mis proveedores? Obviamente sí. Es algo que, como comentábamos, al final en los estudios de arquitectura o un proveedor que es de protección contra incendios y quiere descargarse pues, los tipos de rociadores y determinadas objetos que participan en el proyecto, pues lo suyo sería que el proveedor tuviera acceso a una biblioteca y se la descargara para que no tenga que ni buscar en su biblioteca ni buscar por internet, porque ya las obtiene del cliente, que ya ha pensado muy bien cómo las necesita y con los parámetros que a él le va a venir bien. ¿Cómo puedo gestionar mis modelos a partir de los objetos? Pues da una serie de ventajas que luego en el día a día son muy buenas. Por ejemplo, para la elaboración de plantillas de vista, al estar estandarizadas tendrán todas una nomenclatura. Con esa nomenclatura, pues la gente que nos esté viendo, pues que se dedique a modelar y luego a sacar planos, pues a la hora de generar filtros para toda la representación en planos del modelo, verá que si tenemos un control sobre la nomenclatura es muy sencillo. Si tenemos un control sobre los parámetros que tiene, pues es mucho más fácil el día a día dentro del modelo. Para tener una visión global de los proyectos es muy importante esta estandarización porque también el día de mañana, cuando queramos obtener información sobre la información de una partida o de una serie de objetos con unas mediciones, como todos van a tener el mismo nombre, como todos van a tener el mismo registro de parámetros, va a ser muy fácil compararlas. Entonces, a la larga, para obtener información sobre esos modelos, va a ser muy beneficioso, ¿no? O sea que todo esto, como veis, al final apunta a que una biblioteca es necesaria, ¿no? Sí. Sí, dale, Jaime, perdona. No. A continuación, ¿por dónde empezaríamos? Pues necesitaríamos comentar con el cliente si tiene algún manuales de estilo a nivel geométrico, es decir, todas esas características que comentaba a nivel de nivel geométrico medio, ¿no? o intermedio para todas las familias, necesitaríamos saber pues, cuáles son sus requisitos y sus características. No vamos a ponernos a hacer, por ejemplo, puertas que las medidas no son las que usa este cliente y entonces pues de nada nos serviría. Entonces tenemos que saber un poco cómo quiere él los elementos, básicamente. ¿Cómo se estandarizan los proyectos? Pues a partir de un inventario, el inventario de los objetos. Oye, de estas puertas tenemos todos estos tipos y algunos tienen manilla con cerradura, otros tienen cierrapuertas, ¿no? Todas las características que puede tener un objeto, pues las tenemos que ir listando para tener un registro. Otra pregunta es, ¿tienen alguna nomenclatura para el sistema de archivos? Siempre hay que ver si hay una nomenclatura ya extendida, ya situada en la empresa, pues para que sea familiar, ¿no? Todo este tema del nomenclado de objetos. Alguna codificación, pues iría lo mismo. Hay que ver que si tiene alguna codificación ya este cliente y derivarla e intentarla aprovechar para codificar estos objetos y que sean también familiares, ¿no? Todo esto y que el cliente que no lo tenga, pues habrá que proponer una para hacer esta estandarización. ¿Qué parámetros necesito por cada grupo de objetos para aprovecharlo en la gestión del proyecto? Esto es clave pues, a la hora de saber el nivel de información que van a tener esos objetos. Hay que ver un contenido mínimo y que poco a poco se irá ampliando, pero partir de un mínimo para que los elementos tengan ya una serie de información que sea aprovechable. Gracias, Jaime. Ahí estaba preguntando Ainhoa lo de la captura de la imagen que hay en la slide.
Esto ya lo veremos más adelante. Al final era para ilustrar eso, lo que está comentando ahora mismo Jaime, de toda la necesidad de, pues, de estructurar la información, de estandarizar sus datos en una estructura, ¿no? Entonces, esto es una impresión pantalla de OnFly, de la solución que proponemos desde Vivenco, que veremos más adelante en el taller. Y aquí está la conclusión de Jaime. Sí, al final, si partimos del estado, del primer estadio, ¿no? De que nos encontramos con diferentes proyectos, con diferentes objetos, que eso pues tiende al caos a nivel de gestión de la información, lo que tenemos que ir apuntando es a obtener diferentes proyectos con los mismos objetos, de tal manera que lo que comentaba, para la obtención de datos de esos diferentes proyectos sea mucho más sencillo. Ya sé a qué objeto llamar, ya sé qué propiedades va a tener y según, por ejemplo, a nivel de características los voy a poder comparar entre proyectos. Entonces, esto a nivel de escalabilidad dentro de esos proyectos, dentro de la empresa, del cliente, es muy útil, claro. Genial, gracias, Jaime. Bueno, pues seguimos con la presentación después de esa descripción un poco de las preguntas más iba a decir clásicas, pero más repetitivas, entiendo, ¿no? Ese tipo de implementación. Queríamos pues hacer un poco el enfoque sobre lo que es una biblioteca, porque igual aquí estamos hablando todos pensando que hablamos de lo mismo y bueno, es así. Entonces, la voy a liar, Juanjo, porque ya, claro, yo lo puntualicé toda la presentación con preguntas para la audiencia, o sea que... Sigo por aquí, no me he ido, no te preocupes, Ya. que estoy. Yo me imagino. Entonces, no, bueno, nada, que dejo la pregunta ahí en la pantalla de qué es para vosotros una biblioteca BIM. Os dejo este tiempo de escanear el QR antes de saltar ¿cómo se dice? En eso de compartir la pantalla, porque voy a necesitar tu rescate, Juanjo. Bueno. De hecho, no hay problema. A ver, voy a intentarlo. Voy a salir de aquí. Venga, voy a participar yo también. Voy a salir de aquí, claro, es que tenía que haber cambiado la otra slide, que seguramente ahora os va a aparecer la nueva respuesta, la nueva pregunta en el móvil, que nos aparecía antes. Porque ahora que se está viendo de la pantalla, se está viendo la presentación. Ahora se ve el PowerPoint, pero se ve la misma pregunta. Este QR lleva la misma pregunta que antes. Normalmente ahora ya, es que tenía que salir de la presentación, justo por eso te digo que es un poco, eso no lo habíamos ensayado. Ahora sí, ¿no? Yo creo que está saliendo porque me están apareciendo respuestas. Bueno, quería compartir las respuestas, pero bueno, es que es raro porque no me sale lo de compartir pantalla. Bueno, ¿tú que me lo puedes gestionar desde ahí? Vamos a ver. Un segundo. Se ve lo que es el PowerPoint. Te voy a echar, ¿vale? Como antes. Vale, échame y vuelves otra vez a compartir y dejo de compartir y ya está. Vale, ahora sí me aparece. Genial, te lo agradezco. Vale, bueno, siento un poco de desorganización. Vale, pero bueno, me interesaba que veáis un poco las respuestas, ¿no? Yo creo que ya que estamos en mundo colaborativo, ya colabora las respuestas y tú con las pantallas. Bueno, entonces, ¿qué es para vosotros una biblioteca BIM? Pues vemos familias, organización, parece ser que es la palabra más recurrente, objetos, repositorio, bloques, bloques, eso mira, no me lo esperaba, bloques, orden, base de datos, ¿vale? No lo sé, bueno, pues a ver si después del webinar ya respondemos a lo que es. Biblioteca, elementos normalizados, coordinación, organización, grupos de familia, unidad, orden de familia. Bueno, yo creo que la que está así como más repetitiva, ¿no? Parece ser la de organización, ¿no? Bueno, pues esta base de datos, perfecto. Bueno, voy a salir.
Y bueno, o vuelve a echarme y vuelve a aceptarme, Juanjo, entonces. Porque yo creo que no voy a poder, ¿no? Ya nos dejó. Ahí se acabó el taller. Vale, ahora sí, compartir. Sí, vale, aquí, compartir. Vale, luego hay una más y luego os prometo que ya no hay más ese tipo de trastorno. Vale. Perfecto. Perfecto, gracias, Juanjo. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces seguimos de qué es y lo que no es, ¿no? Pues efectivamente, aquí vamos a hablar de lo que no es o no solamente. No solamente es un estándar de modelado, ¿no? Unos requisitos de modelado. Y sobre todo no es una colección de muchos archivos que se almacenan en una serie de carpetas, ¿no? Como con objetos BIM, que es mucho, ahora mismo entiendo que es el caso de la mayoría de las empresas, o por lo menos lo que estamos viendo. Pero no es esta recompilación de archivos. Al final lo que muchos ya habéis empezado a contestar, que una biblioteca BIM pues es una recompilación de datos, ¿no? Que hay que estructurar, como me lo comentaba Jaime, que debemos de estandarizar para luego pues poder gestionar no tanto la fase de concepción, en obra, en operación, bueno, todo el ciclo de vida de un activo, ¿no? Entonces, no es esto lo que vemos a la derecha. ¿Qué es? Pues también lo habéis empezado a comentar cuando veíamos orden y gestión de datos, pues es eso, ¿no? Es la garantía de usar un lenguaje común, como también lo comentaba antes Jaime, entre los diferentes intervinientes de un proyecto. Es central a los diferentes objetos de cada proyecto, es común a cada proyecto. Es una base de información que se actualiza según las necesidades internas y que va evolucionando con los proyectos, ¿no? Al final esa base de datos está viva, ya que a medida que vayas desarrollando proyectos, pues a esta base de datos hay que actualizarla y también con la madurez de los equipos. Es una herramienta, ¿no? Que permite también mayor actividad a los equipos de modelado, pudiendo pues enfocarse únicamente en el proyecto, no centrarse en actividades de alto valor añadido y no estar ahí pendiente de buscar familias, de hacer peticiones a BIM Manager o estar ahí preocupados de encontrar la información y perder tiempo en esta búsqueda, ¿no? Entonces, vamos a repasar ahora que hemos visto pues, un poco la definición de lo que es una biblioteca compartida, las ventajas y beneficios. Aunque bueno, yo creo que ya hay muchas cosas que fuimos desglosando y fue apareciendo ya muchos conceptos, ¿no? Entonces, aquí hemos desglosado en dos grupos, pues la parte de compartir y colaborar. Pues al final la biblioteca compartida os permite pues un fácil acceso, ¿no? A la información independientemente de donde estemos. Si tenemos diferentes filiales, si tenemos oficinas descentralizadas, si estamos trabajando con colaboradores externos. Y es cierto que ahora yo creo que también con el contexto actual todo eso tiene todavía más sentido, ¿no? Con el teletrabajo y cada uno trabajando a distancia, pues se vuelve como más evidente pues tener o importante tener una base de datos centralizada y que podamos todos acceder. Al final se trata de tener centralizado todos los elementos constructivos, de tener todos los equipos en torno a esta información y trabajar bajo un estándar y una homologación de una empresa, ¿no? Y al final también se trata de tener un lenguaje común, ¿no? Bueno, al final se está repitiendo cosas, pero yo creo que también con matices, ¿no? Porque aquí hemos incorporado el aspecto del lenguaje cuando está trabajando pues equipos multidisciplinares, ¿no? Que generalmente suele ser el caso, ¿no? Entonces facilitar este lenguaje común para los intercambios en los diferentes equipos. Luego en la parte de eficiencia estamos comentando la parte de la creación de objetos, que sea una vez. Al final, aquí antes os preguntábamos, si alguna vez os habéis preguntado, perdón la redundancia, ¿dónde estaba una familia? Pues es eso, no tener que reinventar la rueda cada vez de estar en la familia y tenerla pues guardada en vuestro repositorio y poder aprovechar en nuestros proyectos, capitalizar, ¿no? Lo que llamamos nosotros capitalizar de proyecto en proyecto. Y todo eso pues al final os va a facilitar, os va a permitir mejorar los tiempos de producción, porque todo ese tiempo que ya no dedicáis a la búsqueda de información, a la recompilación de información,
la puedes dedicar realmente al valor añadido de las empresas, de desarrollar proyectos y hacer lo que sabéis hacer, ¿no? Y entonces ya ahí sí estamos empezando a hablar de las promesas de BIM que nos gusta decir, que al final sí que ahora podemos, a raíz de toda esta organización, reducir tiempos, reducir costes y llegar pues, a desarrollar proyectos mucho más eficientes y sostenibles, ¿no? Si se llega pues, a trabajar con una base de datos estructurada y coordinada. Algo muy importante sobre el lenguaje común que comentaba Muriel es el tema de algo tan básico como las leyendas. O sea, las leyendas de cara a un cliente que tenga un montón de proyectos, que uno se hace en España, otro en Francia, en Portugal, en cualquier país, lo que da pie es a que aparecen diferentes simbologías. Entonces, si nosotros tenemos los objetos con nuestra simbología y tenemos las plantillas preparadas, por ejemplo, con las leyendas que van a llamar a esa simbología, de cara al cliente tener toda la colección de planos de diferentes proyectos con la misma simbología le va a la ingeniería o sea, al cliente que revisa finalmente esos planos, le va a ser más beneficioso el que sea todo esté todo estandarizado que que cada proyecto te venga con una simbología diferente. Pongo el ejemplo de la simbología porque yo creo que es la forma de entenderlo mejor, pero con cualquier tipo, a la hora de ver dentro de la base de datos esas familias, pues eso se multiplica exponencialmente. Y ahora continuando con los beneficios, de cara a la consistencia y calidad de esa base de datos, usando una base de datos, una biblioteca compartida, de la que el cliente pues, ha hecho un control de calidad sobre esas familias que se han generado, en la que están homologadas, ¿no? Dentro de su libro de estilo, como hemos dicho, con su listado de parámetros y demás, lo que te asegura es que sus modelos van a estar con sus familias y entonces la obtención de datos va a ser óptima. Toda esta codificación que va detrás y demás, al final lo que podemos hacer es que esos modelos sean 100% útiles, ¿no? A nivel de dato para el cliente. Tiene el beneficio también de que se puedan actualizar estos objetos en función del paso del tiempo. El paso del tiempo a lo mejor puede ser una semana, un mes o 2 años, pero quiero decir que continuamente se van incorporando información a un objeto en cuanto, por ejemplo, un nuevo tipo que ha aparecido, pues ese nuevo tipo se actualiza en esa base de datos común y todos los participantes en el proyecto pueden descargarse esa última versión, con lo cual no tienes que ir pidiendo por ahí última versión, cuál está, no sabes que en la biblioteca compartida de objetos vas a tener la última versión validada de todos los objetos. Con ello, pues eso, el mantenimiento de los objetos está en un único lugar y no tienes que ir mirando de dónde está cada uno. Te centras en la biblioteca y sabes que como esa es la fuente de datos para todos, vas a tener asegurada esa consistencia, ¿no? A nivel de datos y a nivel de características geométricas. Luego tendríamos también, junto con esa codificación homogeneizada, a nivel de diferentes proyectos, la facilidad de extracción dentro del Data Lake, ¿no? El Data Lake es como ese lago de datos, ¿no? Traducido directamente, ¿no? Es esa gran bolsa de información de la cual, si queremos ir extrayendo información, si tenemos controlado cómo se llama el parámetro que buscamos, va a ser muy, muy fácil. Esto va bien pues, para visiones a futuro del coste, por ejemplo, de diferentes proyectos, para compararlos, pues para luego ir analizando pues qué proveedor has tenido cierto coste y a la larga pues poder optimizar esto dentro de la empresa en los siguientes proyectos. También tendremos un control total sobre la visualización, pues a nivel de planos y 3D.
y la definición de los objetos. Es decir, como decíamos, si la biblioteca de objetos responde a las necesidades 100% del cliente, el cliente va a tener el control total sobre estos objetos. En el momento que un objeto no va que se incorpore al modelo, al proyecto, que no sea proveniente de esa biblioteca, va a destacar sobre los demás. Entonces, igualmente es más fácil e identificable mediante una auditoría. Entonces, esto da pues un aseguramiento de la calidad para el cliente muy importante. Gracias, Jaime. No. Estoy viendo algunas preguntas, pero yo creo que acabamos el bloque y ya dedicamos el tiempo, Sí. yo creo que para repasarla mejor. Vale. Bueno, ahí voy yo con mi pregunta. Juanjo, si no me quieres echar, lo miro yo y no, es que me da cosa hacerte ese trastorno y para todos. O sea que no contábamos con ello. Cuando lo probamos con Jaime estaba todo sobre la seda. Iba genial, aquí sí, Jaime. Sí. Bueno, pues simplemente, bueno, quisimos hacerlo un poco diferente y mira, bueno, salió. Era la pregunta, pues eso, de qué beneficio os parece más importante. No sé si hubo tiempo ahí a escanear. He echado antes de tiempo. Mira, Vuelve a compartir. Vale, perfecto. Allá voy, espérate, ¿es esta? Ahora me lío. ¿Será esta o esta? Creo que será esta. A ver. ¿Es esta vista en la pantalla? Ahora estamos viendo la parte de director de PowerPoint. Vale, pues entonces échame otra vez. Venga. Es que yo lo de las doble, triple, cuádruple pantalla ya. Claro. Vamos a ver. Vale. Sí. Todo tuyo. Pum, pum, pum. Entonces para el QR, ¿no? Vamos para el QR. Vale, ahí lo tenéis, ¿no? Yo creo. Ahora, sí. Vale, perfecto. Entonces aquí lo que estamos recogiendo son algunos puntos que entendemos que son los más importantes, creemos, o de beneficios de la biblioteca compartida. Hasta que luego, bueno, podríamos haber listado muchísimo más, algunos más, porque hay unos cuantos, pero aquí hemos recogido algunos. Entonces voy ahora a compartir los resultados. Compartir pantalla, aquí estoy. Vale, aquí, ¿no? Bueno, al final, que estábamos viendo, lenguaje común y estandarización sí es como el más que está ganando, no por mucho, porque está todo al final bastante igualado, ¿no? Diría que control de calidad queda un poquito atrás, tema de acceso fácil y centralizado, segundo, y reducir tiempos. Sí, pero están muy igualadas. Sí. Al final sí. Sí, bueno, es cierto que al final es todo tan importante y todo va un poco a la par, ¿no? Al final es todo un engranaje. Pero mira, el control de calidad yo pensaba que iba a ser que iba a tener más voto, iba a decir, bueno, más relevancia, más peso. Vale, pues perfecto. Volvemos. Volvemos los mismos. ¿Sí me echas? ¿El qué? Sí. Gracias, Juanjo. Ahora, aquí me confirmáis cuando está. Ahora sí. Sí. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues el primer bloque lo hemos acabado, entonces ahora sí podemos atender las preguntas, yo creo, ¿no, Jaime? Así antes de seguir. A ver, porque había muchas cosas escritas, no sé si es todo preguntas o más bien comentarios. Vale, yo vi antes la de Ainhoa que preguntaba si la biblioteca era privada. A ver, aquí lo que estamos presentando es de forma como muy introductoria, porque tampoco queríamos entrar en detalle, cómo afrontar un proyecto de ese nivel dentro de una empresa, ¿no? Una propia estructura. Tengo una estructura, necesito implementar una biblioteca o ya tengo una biblioteca y cómo la gestiono. Entonces, no sé si te refieres en la pregunta a un fly que veremos en el segundo bloque, es una solución para gestionar tu biblioteca, la biblioteca privada de los clientes propia, es un software de gestión de datos. No sé si eso... Sí, a ver, normalmente cada cliente tiene su biblioteca, entonces sí que
pues, cada empresa se realiza su biblioteca y queda privada a nivel de participación de los proveedores que participan en las proyectos. Con lo cual queda privada dentro de cada empresa, por así decirlo. A ver, estoy viendo, por ejemplo, una pregunta de Fabián, lo voy leyendo, ¿vale? Yo creo que todos lo veis, pero bueno, así lo repasamos. ¿Qué se podría hacer para de alguna forma tratar de estandarizar, por llamarlo de alguna forma, la creación de familias y sus parámetros? Entendiendo que cuando descargamos una familia según la plataforma de búsqueda, cada una es de su padre y de su madre, concretamente con familias de Revit en mi caso. Pues aquí estamos hablando de, bueno, yo creo que ahí hay muchos temas en esta pregunta. Yo le veo muchos temas, sí. Mucho, porque por una parte las familias, tú Jaime completas y yo me lanzo, pero no debes de cortarme o completar lo que vaya diciendo. Las familias de fabricante, pues mira, nosotros tenemos una plataforma de esas de familias de fabricante. ¿Y cómo lo trabajamos? Pues lo que proponemos es un mapeo de esas marcas comerciales con una base de datos. Al ser una biblioteca, nosotros tenemos una biblioteca pública. Y entonces, claro, para ofrecer una biblioteca pública, teníamos que estructurar esta biblioteca. No hay estándar en BIM, pero tuvimos que, si queremos ofrecer una biblioteca, pues de alguna forma u otra, organizar esta información. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues mapeamos los parámetros de los fabricantes con una base de datos común. La base de datos común que hablábamos antes de empresas, pues aquí sería la de BIM&Co. Entonces, el parámetro de, por decir alguna cosa, de Toshiba y de Bosch, ¿cómo se dice en español? Que designa la misma información, pero que tiene una nomenclatura diferente, la mapeamos con un parámetro común para asegurar una estructuración de datos en la plataforma. Esto, el nivel operacional, ¿cómo funciona? Pues tenemos una app para Revit que se descarga de forma gratuita y te permite recuperar esta información bajo nuestra nomenclatura. Todas las bibliotecas de fabricante están conectadas con nuestra base de datos, entonces tú las recuperas sobre este lenguaje común que estamos hablando hoy. Luego, en una estructura privada, una empresa, como dice Jaime, que tiene su propia biblioteca, pues ahí o bien pues, se genera su biblioteca o bien con la solución que proponemos de Unfly para empresas privadas, hacer ese mismo ejercicio, mapear los parámetros del fabricante con tus parámetros. Al final siempre es un trabajo de correspondencia, siempre hay que ir contra una base de datos común. Pues ahí se trata de esto. Jaime, si tú quieres completar igual porque... Sí, se puede hacer a través del mapeo, dices Muriel, o si no, lo que puedes hacer es directamente hacerte lo que son grupos de parámetro por objeto. Entonces, es decir, dentro de los equipos de clima, pues tengo una serie de grupos de parámetros, voy a partir de mis grupos de parámetros. Es decir, al final lo que estandariza son tus datos, no los que te vengan de una familia, pues eso, que aunque te la descargues, al final lo que te interesan son tus datos. No sé si va por ahí la pregunta. Vale, pues yo creo que vamos a seguir y si no, a ver, hay una contestación, se entiende. Vale, genial, pues yo creo que sí quedó explicado. Alguien preguntaba si vamos a abordar, ¿dónde lo he visto? La parte de construcción. Vale, ¿se presentará algo referido a la gestión de la construcción? No, aquí estamos realmente presentando, bueno, tocando a la superficie de cómo afrontar eso, un proyecto de implementación para una gestión de biblioteca interna, pero no estamos tratando según las fases del proyecto, ya más a nivel inicial de un proyecto, de, bueno, pues qué es, cómo la afronto, cómo me implico los equipos, qué problemática me tengo que plantear en interno, qué me supone, qué preguntas tengo que hacerme, pero no entramos en, porque ahí podríamos estar, claro, si una biblioteca para concepción, otra para construcción, otra para operación, no entramos ahí a valorar para qué fase de proyecto. ¿Cómo hacen con las actualizaciones? Yo tuve problemas con proyectos, ya que al actualizar algunas librerías en proyectos antiguos generan desconfiguraciones en los proyectos ya entregados. Vale, pues ahí es cierto que la propuesta que vamos a ver más adelante
tenemos la posibilidad de gestionar los objetos de varias formas. Una forma, que además yo no sé, Jaime, pero yo me la estoy encontrando más y más, o por lo menos en los discursos y las intenciones de las empresas, es tener una master library, que sería como un objeto master, que llamamos un objeto de referencia, que ya tiene la nomenclatura y los parámetros que se manejan esas empresas según sus procesos, y luego que adaptan según las necesidades y requisitos de su proyecto. Porque, por ejemplo, una puerta, pues igual tiene una puerta súper bien definida con sus parámetros, y para un proyecto en concreto, pues esa puerta pues hay que hacerle una modificación, cambiarle un parámetro, un ajuste geométrico, etc. Entonces ahí, en la propuesta que proponemos nosotros, se podría duplicar en la nube esa familia y asociarle a un proyecto, o bien con etiquetas, o bien con clasificaciones, una serie de gestión de información. Otra opción sería, pues efectivamente, si se actualiza en línea la familia, tú la recuperas en tu proyecto actualizado, y es al usuario, ahí dejamos la opción al usuario de actualizar o no. Es decir, luego lo vamos a ver en los vídeos siguientes, actualizar una información de esa puerta en la nube, le añades un parámetro, le cambias un valor, bueno, le haces lo que necesitas editar en este objeto, perdón, y luego el usuario que lo tiene en su proyecto, con la app que conecta la nube al modelo, recibe una notificación. Esta puerta pues le ha cambiado tal información. Y el usuario decide o no se actualizar, porque no quisimos cerrar esta opción. Entonces, en este caso, aunque tú, según la pregunta que está aquí mencionada, aunque tú lo actualices en la nube, no te va a desconfigurar el proyecto, porque al usuario de decidir o no se lo actualiza. Sí, claro, también aquí hay que ver cuando se generan esas actualizaciones sobre los objetos, tienes que, cuando diseñas, ¿no?, el objeto por primera vez, tienes que tener muy claro cuál va a ser la escalabilidad de ese objeto, cómo va a crecer. Que cuando estábamos hablando de generar inventarios y demás y hacer ese listado de características, eso da lugar a obtener una estrategia en la cual de cómo se van a generar una serie de tipos, eso ya lo veremos. Pero la cuestión es que cuando se genera la familia hay que tener una estrategia para que los parámetros que tú vas a usar no se alteren. Es que lo veo como el tema de que comentas de desconfiguraciones, es decir, no podemos alterar lo que sería la familia en actualizaciones a nivel geométrico, porque eso sí que va a causar errores internos en la familia. En el objeto lo que debemos hacer es pensar esa escalabilidad, y simplemente con las actualizaciones lo que comentamos es aportar nuevos tipos o aportar información, porque en el momento que nuevos tipos es según se hayan configurado esa parametrización, pues esos nuevos tipos van a ser en variación en función de dimensiones, cambios de material, si llevan o no accesorios, en fin, depende de la estrategia. Pero es una buena práctica el mantener un objeto con una parametrización que se haya pensado y ir escalándolo. Porque si empezamos a hacer cambios dentro de esa parametrización inicial, puede pasar lo que comenta el asistente, ¿no? Que luego lo vayas a cargar en un proyecto antiguo y se te desconfigure porque ya no viene con esa parametrización que estaba cargado inicialmente ese proyecto, ¿no? Yo creo que también va por ahí la pregunta. Una cosa, Javi, pues mira, algo que sí que comenta que creo que está, bueno, que está clara la respuesta. Vale. Pero otra pregunta, acerca de los parámetros de especificaciones, ¿no deberían ser mapeados con IFC para que el intercambio de esta información esté contenida en donde corresponda, de acuerdo al árbol IFC, y no con un parámetro que puede llevar cualquier nombre que puede variar de acuerdo a cada empresa? Sí, bueno, esto depende. Puedes hacer con un mapeo IFC perfectamente. Lo que pasa es que hay veces, por ejemplo, un mapeo IFC, pues a partir de cuando te entrega, por ejemplo, un estructurista, ¿no? Tú eres un estudio de arquitectura y pides a un estructurista que te calcule una estructura metálica. Pues ese IFC que te devuelven, ¿no?, de ese cálculo para tú integrarlo en tu proyecto,
claro, puedes pedirle que los parámetros que te interesan a ti vengan dentro del grupo IFC. Eso lo puedes pedir perfectamente y es correcto. Lo que hablamos aquí también es a nivel de arquitectura, elementos constructivos de arquitectura o de instalaciones, o de mobiliario, pues, que te vengan dentro de que la longitud sea siempre longitud y no sea otra cosa. A eso nos referimos, a que el parámetro sea estándar y que también estará en IPC de longitud, pero a lo mejor me pongo en el caso de amaestramiento, por ejemplo. El tipo de amaestramiento que lleve una puerta, pues no sé, ahora no recuerdo si está en el listado de IFC, pero los que puedan estar fuera de ese listado de IFC que sean comunes a todos los proyectos, ¿no? Por así decirlo. Vale, aquí veo otra pregunta. ¿Crees que saldrán nuevos empleos oficios con un sueldo suficiente para vivir de modelador BIM dentro de la arquitectura para hacer una biblioteca compartida? Bueno, a ver tú, Jaime, ¿qué opinas? No lo sé. No tengo, no tengo una bola de cristal, pero a ver, mira, nuevos empleos de modelador. Yo apostaría por esa profesión porque hay demanda de modeladores, de buenos modeladores y todo, o sea, y yo creo que es el presente, ¿no? Entonces, lo importante de cara a si te interesa meterte en la modelación, lo importante es que hay que modelar cómo se construye. Y esto parece que se repite mucho, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, un modelo que no se puede ejecutar no sirve. Si vamos a, por ejemplo, encarado a un proyecto de ejecución, si vamos a hacer unas infografías y tal, pues bueno, pero igualmente puede servir un proyecto de ejecución para unas infografías. Con esto digo que si al final hay que tener una ventaja diferencial sobre el resto, pues yo te daría el consejo de que además de aprender a modelar y conocer muy bien las herramientas y demás, a controlar el software por el que apuestes y demás, sería a conocer muy bien cómo se construye, ¿no? Para aprovechar al 100% esos modelos. Yo lo que he visto es también a raíz de eso de hablar con empresas, bueno, ya bastante grandes, ya que tienen manejar mucho contenido, mucha biblioteca, sí que en casos tienen que, se lo plantean, contratar recursos exclusivamente para el mantenimiento de una biblioteca interna. O sea que, bueno, cuanto al sueldo no tengo ni idea, pero sí que veo que, porque al final es cierto que según la escala de la empresa, pues requiere tiempo. Es que un estudio pequeño pues igual no, pero ya cuando se está trabajando en proyectos, macroproyectos y hay datos que se están manejando, sobre todo si entramos en fase de construcción, explotación, ahí pues yo creo que claramente hace falta un recurso, igual uno o dos, bueno, no sé, pero uno por lo menos. Y bueno, sí, he visto casos de estudio de arquitectura macroestudio que se lo plantean claramente, que bueno, yo lo he visto, pero yo creo que sí, que saldrá, que bueno, tiene que salir. No sé si exclusivamente han trabajo de implementar una biblioteca, quiero decir que luego pues puede haber una rotación. Yo creo que, de hecho, en este caso me acuerdo que la BIM-Manager comentaba encontrar un perfil y que luego rotarlo, ¿no? Para que no esté siempre la misma persona, porque dices, bueno, igual acabas un poco ya de familias, bueno, hay que renovarte y crecer también en otros aspectos. Pero yo creo que sí, que se puede perfectamente plantear. Hay otra pregunta. Soy un poco complicado, pero a veces me hacen muchas cosas. Bueno, pues nada, que estaba dando las gracias. Bueno, pues perfecto. Bueno, igual quedó alguna pregunta por ahí, pero si os parece, como además la mayoría llevas desde no sé si las 4 o no sé qué hora con webinars, vamos a seguir si os parece y luego retomamos. Vale, luego retomamos. ¿Viste tú alguna? Si no, sí, vale. es que hay como un apartado de preguntas y respuestas, que no sé si alguna se nos ha quedado, pero si quieres las retomamos luego. ¿Vale? Las dejamos. Sí, ahí habéis respondido, por ejemplo, a Ainhoa, habéis respondido, van haciendo indistintamente tanto en el chat como en preguntas. Entonces, luego si queréis paramos de nuevo y volvéis a hacer otra ronda de respuestas. Vale, para que no se nos pase. Vale. Genial. Gracias, Juanjo. Bueno, pues entonces entramos en el segundo bloque. Vimos el por qué, entonces ahora vamos a comentar el cómo, ¿no? De cómo implementar una biblioteca compartida y cómo tenemos que implicar a los equipos.
Entonces, aquí hemos recogido o hemos sintetizado más bien 5 etapas que solemos encontrarnos, que luego Jaime pues, va a matificar también un poco con su experiencia, porque es cierto que ahí tenemos experiencia un poco paralela, nosotros más con la herramienta, él más con el servicio de consultoría, bueno, más no, con el servicio de consultoría. Entonces, pues la primera etapa nosotros cómo trabajamos, pues es entender, bueno, con los equipos y entender cómo se está trabajando, ¿no? A nivel de procesos, entender que eso, lo que decíamos antes, alguien preguntaba construcción, pues eso, saber en qué fase de proyecto están interviniendo, entender qué valor añadido se está buscando y la idea es, claro, pues ese trabajo pues asegura detrás un resultado, ¿no? Que haya un uso exitoso de esta implementación, porque al final es cierto que este tipo de implementación, como cualquier implementación, al final requiere un cambio de hábitos y los cambios de hábitos normalmente no nos gusta, ¿no? Salir de nuestra zona de confort, aunque yo creo que al final este tipo de implementación, como vimos, tiene muchos beneficios y es para rendir mejor y con mayor calidad, pero es cierto que yo creo que en el momento de implicar los equipos es muy importante pues explicar claramente el proyecto. Entonces, entre otras cosas, se trata de recompilar la información, tanto los objetos con sus características, si se está trabajando con alguna clasificación, entender muy bien los procesos internos, los usos, las necesidades de cada persona, de cada departamento que está implicado en el proyecto, hacer este inventario y demás. Luego, la parte de identificar los problemas, o que antes preguntábamos, ¿no? ¿Qué problemática os gustaría resolver con ese tipo de implementación? Bueno, ya vimos que está todo muy a la par, pero a veces empresas ya tienen un cierto recorrido, entonces ya tienen probado procesos y tienen claramente un déficit en ciertos aspectos, ¿no? Entonces ahí, pues, tener estos aspectos claramente identificados para luego pues priorizar, ¿no? Yo creo que es una cosa importante es definir los objetivos y otra que va a la par, la parte de limitar, porque al final el proyecto de ese tipo de implementación es continuo, ¿no? Porque al final pues una biblioteca de información, claro, a medida que vayas generando proyectos, esa base de datos se va ampliando. Entonces, eso no tiene fin, digamos, ¿no? Hay un punto de partida, pero eso siempre pues, va a ir creciendo, ¿no? Tiene un ciclo. Entonces, yo creo que es muy importante delimitar desde el inicio para que ese proyecto pues, no nos ahoguemos en el intento, ¿no? Saber muy bien, saber cuál es el alcance, fasearlo, etcétera. Incluso pues empezar por proyectos pilotos, implicar pues lo que vamos a ver después, pues grupos de gente que estén activos y que permita pues definir correctamente el flujo de trabajo, ¿no? Y luego lo que os decía, para nosotros sobre todo es muy importante, igual no tanto igual la consultoría, supongo que igual menos, pero como software a nosotros es muy importante poder medir, ¿no? Luego las mejoras que se ha implementado, el antes y después. Al final, pues voy a comentar también muy rápido unos KPIs muy sencillos, pero que manejamos en interno para justamente, que son muy difíciles, además de encontrar y de implementar, pero para medir el éxito, ¿no? De ese tipo de implementación. Al final aquí lo que proponemos es un método de test and learn, ¿no? Que al final es lo que mejor funciona, yo creo, y ir poco a poco sin olvidar lo que os estoy diciendo, ¿no? La implementación, los objetivos, perdón, de la implementación. Jaime, no sé si tú quieres comentar algo así como igual con tu visión sí, un más poco de... para llevarlo un poco pues eso, a una puesta en marcha de una biblioteca. Pues sí, al principio, pues como hemos comentado, necesitamos obtener un inventario y saber esos equipos qué necesidades tienen. Que pues ese inventario tiene que estar con todos los objetos que utilizan y qué características tienen. Pues, siempre decimos que esta metodología es colaborativa, pues es colaborativa desde ese primer listado que va a devenir en una serie de objetos, pues tenemos que tener muy claro el aporte de todos para que todos sean partícipes y que el modelo al final sea lo más completo posible, ¿no? Será con toda la información y el detalle necesario que estimen cada una de las partes. Entonces, es súper importante partir de esto para que luego no nos quede una biblioteca medio coja, que luego te venga alguien y te dice, oye, ¿por qué no habéis añadido esto? Pues
Pues un poco para un elemento como un listado de común unión entre todos para que sea lo más rica, ¿no? Esta biblioteca. Aunque bueno, siempre al final siempre lo puedes ir implementando, pero esto sí lo que tú tienes una base ya muy Sí, dirigida, muy el enfoque ya muy claro. sí, eso es. Siempre es ampliable. Entonces, pero bueno, lo importante es eso también, conocer la opinión de todos para que desde el inicio pues sea ya lo más completa posible. Pero sí, normalmente siempre nos dejamos algo y tiene que escalarse, tienes que añadir parámetros que no habías pensado o después te pones en planificación y tienes que añadir parámetros de planificación a las familias, a los objetos. O sea, que es escalable y lo bueno es que es muy sencillo, ¿no? Aquí queríamos comentar, ¿no? Un poco bueno, perdón, Jaime, no sé si habías acabado. Sí, bueno, simplemente que en la parte de identificar anterior es lo que comentábamos de la estrategia también, un poco que para resolver un problema clave es de cómo vamos a generar los tipos de esos objetos, ¿no? Pues bueno, hay que ver cómo los vamos a organizar, si por dimensiones, por materiales, por accesorios, por potencias, pues un poco ese listado nos sirve para luego ver esos tipos cómo se van a crear, su nomenclatura y demás, pues cómo va a funcionar y con un mismo criterio. Nada más es un poco que para que eso, que la puesta en marcha tiene esas dos partes muy clave y luego lo demás pues ya va más rodado, ¿no? Pero es un buen inicio, un buen punto de partida. Ahora sí paso, ¿eh? Bien, y con ello, pues, ¿qué obtenemos? Pues con una biblioteca súper estandarizada, tenemos un fácil mantenimiento de los objetos porque cada uno tiene una codificación, una matrícula interna, de forma de que si queremos actualizarlos, pues cuando leemos contra la base de datos, te dice, tiene un control de versiones interno, ¿no? Y te dice si hay una versión nueva, oye, ¿quieres actualizarla o no la quieres actualizar? ¿No? Entonces, es muy fácil mantener al día con el último grito de objetos cada proyecto. ¿Y qué favorece? Pues, como comentábamos, el control en la representación de planos. Puedes tener, por ejemplo, con las leyendas, tienes unas leyendas de acabados y si tú tienes cada partición, cada acabado con un código de proyecto que es el mismo para todos los proyectos, pues vas a saber que el muro de bloque de termoarcilla de 24 es de este color y siempre va a ser de este color. Entonces, para la gente que tiene que supervisar planos y demás dentro del equipo de proyecto, pues es súper útil. Esto lo tenemos que pensar también en la escalabilidad de varios proyectos a la vez. Alguien que tiene que supervisar o controlar varios proyectos a la vez, pues cuando llega la revisión de unos acabados, pues que tengan 5 proyectos la misma leyenda, pues a nivel de visto bueno, pues le agiliza, ¿no? Y al final esto lo podemos conseguir pues estandarizando y tener con ese listado de objetos, pues un código de proyecto que sea común para todos. Y esto también, pues al final deviene y me salto el punto de las tablas en el tema del mantenimiento, ¿no? Si tenemos un código de proyecto para cada elemento único, pues sabemos que el fancoil tipo, el que es el tipo X, pues va a tener el mismo mantenimiento para todos. Y entonces, enseguida de un vistazo dice, vale, son los azul cian los que tienen el tipo A de mantenimiento. Entonces, al final, toda la estandarización y homogeneización de la información son todo beneficios. Igual que pues, el tema de la preconfiguración de tablas en plantillas. Si tenemos una serie de objetos con unos parámetros que son los campos de esas identidades, nosotros podemos tener tablas preconfiguradas con esos campos que nos interesan y a medida que va evolucionando el modelado, se van a ir completando automáticamente y podemos tener una colección de mediciones ya preparadas para todos los proyectos igual. Entonces no nos tenemos que poner a decir, bueno, pues ahora tenemos que sacar la tabla de memoria de carpinterías y tiene que tener todos estos parámetros. Ya la tienes hecha y te van a salir los parámetros estandarizados conforme demanda el cliente. Entonces, prácticamente, pues como comentábamos antes, es enfocarse en el modelado. ¿Qué es lo importante? Modelar bien con una biblioteca correcta, ¿no? Biblioteca compartida.
Con ello también, pues como la parametrización abarca muchas dimensiones, ¿no? Pues la generación de mediciones pues va de la mano, ¿no? Podemos tener la codificación para las partidas, que podríamos tener también el sistema de clasificaciones internacional, pero que a lo mejor podemos partir de él, o a lo mejor tenemos una codificación nuestra propia a nivel de partidas para ese objeto. Y entonces, pues bueno, todo eso nos ayuda en nuestro día a día, ¿no? Oye, enseguida, deprisa y corriendo, el viernes que tenemos entrega, vamos a sacar unas mediciones, pues las tienes ahí conforme el cliente quiere, que es lo más importante para que él lo entienda y no nos pida el lunes, oye, que esta tabla no me faltaba tal dato. Y luego, por un punto último, aunque podrían haber muchos más, la auditoría de modelos es clave para un cliente, pues saber que un proyecto está bajo su estándar, con sus elementos y con la información que a él le interesa, es la manera de satisfacer al cliente con el trabajo bien hecho. Esto es como lo que comentábamos al principio. Al final, el cliente, ¿qué es lo que quiere? Quiere muchos proyectos o todos los proyectos que tenga en marcha con los mismos objetos. Entonces, a la hora de hacer un control de calidad sobre esos modelos, enseguida salta si por lo que sea un proveedor ha usado un objeto que no está en la biblioteca, pues habrá que preguntarle por qué. Oye, ¿por qué no lo tenemos? No, es que este tipo no lo teníamos dado de alta, pero lo necesitamos para este proyecto, por tal. Vale, pues habla con el ingeniero para ver si realmente eso tiene que entrar o no tiene que entrar, y tener ese tipo de debates de coordinación a nivel de elementos. Claro, o sea que ya no solo coordinación espacial, sino de que si va este elemento o no va. Entonces, pues un poco en el día a día son todo pros. Gracias, Jaime. Vale, pues vamos a seguir con la parte de implicación de los equipos. Bueno, que al final ya veremos que es bastante lógico, lo que, bueno, yo creo que todo es muy lógico lo que comentamos, pero cosas que son mucho más de cajón. Bueno, en este caso aquí os comparto dos tipologías de equipos que hemos definido en Bimenco un poco a raíz de la experiencia de implementación, que es el modelo descentralizado y el modelo centralizado. Entonces, los tenemos asociados cada uno más bien a una escala de empresa. El descentralizado pues lo tenemos más visto o vivido cara a grandes cuentas, grandes empresas, bueno, cuando digo grandes, sí, más allá de 50 personas ya, en las cuales pues si queremos centralizar todo de golpe se puede volver muy, bueno, el proyecto pues está llevado a fracasarse. Quiero decir que si una empresa es muy macro, va a ser muy difícil decir vamos a implementar para todo el mundo. Esto al final va a ser muy difícil acordar con los equipos, porque al final cada filial tendrá su forma de trabajar, su lenguaje, sus particularidades, y coordinar toda esa gente es muy, muy complicado. Entonces aquí lo que preconizamos es sobre todo pues trabajar eso, lo que llamamos en modo descentralizado, y hacer implementaciones por sedes o por equipos ya, entrar como casi por proyecto piloto y ya luego con el tiempo pues seguramente se acabará centralizando. De momento no lo hemos visto y estamos más trabajando con cada uno con sus especialidades y sus particularidades. Y luego en modelos en empresas más pequeñas, pues sí, ahí sí es mucho más fácil centralizar, porque al final, bueno, ya el tamaño nos permite pues tener un equipo que coordina todo, que lo centraliza todo y que toma las decisiones y que tira del carro, ¿no? Iba a decir, ahí sí que es mucho más fácil. No sé tú, Jaime, si tienes ahí un poco de experiencia respecto a esto. Ahí es cierto que nosotros lo hemos asociado a tamaño de empresa, por la escalabilidad que hablabas, por ejemplo, antes. Yo no sé si eso lo habéis vivido así o vosotros lo habéis vivido de otra forma, porque no... Sí, bueno, al final depende de la demanda que haya también en cada proyecto. Si hay implantaciones, pues de repente no tenemos una biblioteca, que desarrollar desde cero, pues necesitaremos un equipo exclusivo solo para hacer las 1000, 1500, 2000, 3000 objetos dentro de la biblioteca que sean necesarios. Claro,
Pasa aunque tú sea, ya claro, es que al final... ligado con eso, ¿no? Al final, un poco, lo que estás diciendo, ¿eh? Digo que está ligado a esto, lo que estás Sí, comentando sí, sí, ahora, por eso pasé, porque al final lo que estabas ya comentando es sí, cierto un poco. que ligado con el equipo, ¿no? Lo que dices. Sí, ¿a quién debo de incluir en la elaboración de la biblioteca? Mm, Pues a todo el mundo, ¿no? Cuanto más mejor. Desde pues eso, a los proyectistas, ingenieros, al encargado de los estándares y de metodología BIM y a los modeladores, porque seguramente todos puedan aportar algo en pro de esa biblioteca y al final lo que el cliente quiere es que todo esto esté de la mejor manera posible y que les beneficie y que sea todo lo más eficiente posible. Entonces, desde un inicio, cuanto más mejor. Porque si empezamos segregando, oye, pues solo vamos a poner ciertas características porque es lo que creemos que tenemos que hacer. Pues seguramente te estés dejando parámetros y más condicionantes geométricos quizás que luego te vendrá el ingeniero cuando te diga, oye, que esta máquina la tenemos que poner y tenemos que ver el tema de dónde llegan las tuberías, ¿no? Toda la instalación, cómo llega la máquina. Entonces, quiero decir que cuanto más multidisciplinar sea esa colaboración, pues la elaboración de la biblioteca, mucho mejor y más interesantes serán esos objetos dentro de la biblioteca. Pues sí, al final sí, una colaboración al final, ni siquiera nos estamos hablando más de ¿no? lenguaje común, lo que decíamos antes, de poner todo el mundo en torno a esta base de datos, pues es cierto que hay que poner desde el inicio ya con toda la gente, por lo menos un representante de cada departamento, ¿no? Que sea. Luego, como comentaba antes, es cierto que a nosotros nos interesa eso, poder medir bueno, lo llamamos el éxito de la implementación para luego pues, poder compartir en interno y poder escalar y conseguir pues, mejorías dentro de los procesos. Aquí, bueno, no voy a detallar toda la tabla, pues es más de un poco lo que quisimos recoger aquí, es la parte superior, pues el aspecto más cualitativo y abajo cuantitativo, ¿no? De cómo podríamos medir, porque es lo que decía antes, no siempre es fácil encontrar los KPIs adecuados. Por ejemplo, aquí pues estamos hablando del cuestionario SUS, que bueno, es un cuestionario que yo creo que se creó en los 80, es un cuestionario muy habitual, que nos permitía pues medir cómo escalar el uso de la biblioteca en interno, que al final son una serie de 10 preguntas sencillas. Y aquí, por ejemplo, si vemos que hay mucha demanda de objetos BIM dentro de la solución, que hay mucha petición de objetos, pues claramente estamos viendo que hay una falta, que el setup no está acabado. Nosotros, por ejemplo, cuando intervenimos a hacer la implementación, si la empresa pues tiene ya mucha información generada, pues ya está, pero si están empezando, pues claro, se van subiendo poco a poco los objetos y tenemos un propio formulario interno para pedir a las familias. Entonces, si ahí vemos que hay muchas peticiones en un mes, pues ahí el coordinador de la Web Manager al que le toca coordinar pues esos trabajos, pues claramente va a ver pues, que todavía su biblioteca no está madura, no está lista, que todavía le falta trabajo de implementar información para que luego el flujo de trabajo sea mucho más flujo fluido, iba a decir, pero ágil, ¿no? Entonces, ese tipo de KPIs pues, son interesantes. Luego, pues aquí comentamos el otro, el NPS, que bueno, también es un indicador de satisfacción, un poco también vinculado a lo que os comentaba antes de la adopción de una metodología nueva o una herramienta nueva en interno, que puede ser interesante pues someter también con una serie de preguntas para poder medir esta aceptación de la biblioteca, porque yo creo que un tema importante es la recurrencia. Al final, si la herramienta se vuelve viral, eso significa pues, que ya se está respondiendo a una necesidad cotidiana, entonces eso es bueno, ¿no? Y para nosotros pues, es muy importante tener estar vigilando este tipo de nociones y de KPIs. Bueno, pues aquí os lo dejo. También nosotros tenemos en la propia herramienta un dashboard que nos permite pues, controlar justamente un poco los accesos, las acciones ejecutadas dentro de la solución, para mirar la frecuencia de acceso, qué funcionalidades es la más utilizada. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se puede hacer también la empresa un tipo de dashboard de analytics
para poder sacar conclusiones y reajustar también el tiro. Y luego nosotros también proponemos en paralelo un ROI, no sé cómo se dice, un retorno sobre la experiencia para medir también pues, el retorno, ¿no? De la inversión según pues, el número de personas que acceden a la biblioteca, el número de veces y por supuesto pues, según también las nóminas, ¿no? Al final de coste-tiempo para calcular este tipo de retorno. Vale, pues dicho esto, vamos a enseñaros nuestra propuesta, entonces un Fly, que es un software para permitir gestionar y centralizar la base de datos de empresas. ¿No? Todo lo que estamos viendo ahora, pues hemos visto un poco el trasfondo y ahora pues queríamos enseñaros la propuesta tecnológica que hemos desarrollado dentro de Vimenco y que trabajamos junto con Westwind en algunas implementaciones con clientes comunes. Entonces, voy a... Vale, no, sonido no me interesa. Vale. Entonces, es un acceso a través de la web, ¿vale? Que al final lo que se crea es un espacio, propio de cada identidades en el cual pues, podéis invitar vuestros equipos internos o externos a acceder con una serie de roles, ¿no? Como cualquier plataforma al final, desde el administrador, el usuario, el modelador, un poco también viendo pues, vuestro flujo de trabajo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Entonces, aquí estamos en un espacio demo. Y aquí pues ya estamos viendo pues una serie de información. Eso respecto a lo que hablamos antes de la biblioteca BIM no es una serie de carpetas en un SharePoint o un servidor, pues aquí lo vemos, no es eso. Aquí nosotros no entendemos que sea eso, porque de hecho aquí ya estamos viendo una serie de información, aunque sea geométrica, estamos viendo el nombre de los objetos, alguna clasificación por ahí, o sea que ya, y eso que no hemos hecho nada. La propia herramienta maneja 7 idiomas. Jaime, si tú quieres intervenir, por supuesto, que yo me lanzo, pero tú córtame con total confianza. Vale. Que maneja 7 idiomas. Entonces, no es una traducción de Google ni nada, es una traducción de back office, o sea, que es un trabajo que hacemos nosotros. Y pues los 7 idiomas principales, ¿no? Del mercado. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de buscar de varias formas. Dentro de vuestro propio repositorio de familia, pero también vinculado, de hecho, a una pregunta que hizo alguien antes, a la propia plataforma bimenco.com, ¿no? Aquí hemos vinculado nuestras dos soluciones de tal forma que, como comentado, podríais ir a buscar un objeto de fabricante, como estamos viendo aquí, que están identificados con este logo, que nos dice que es un producto de una casa comercial. Entonces, aquí ya volvemos, ya viste, si pasamos de 18 objetos a no sé cuántos miles. Podemos buscar la información a través del motor de búsqueda de arriba, poniendo una palabra clave, entonces ya nos filtran los resultados. Y luego podemos buscar también a través de una serie de filtros. Al final, lo que os comentábamos antes, se trata de ahorrar tiempos y buscar y encontrar rápidamente la información. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de buscar por clasificaciones, que la propia herramienta viene con las clasificaciones internacionales que antes comentábamos, como son Masterclass, Uniclass, Womenclass, etc. También voy a pasar un momento, para un momento. Tenéis la posibilidad de crear vuestra propia clasificación o bien partiendo de una estructura de una clasificación existente y adaptarla a vuestros procesos o partiendo de la vuestra propia porque tenéis definida una en interno y plasmarla en un Fly. Luego tenéis la posibilidad de buscar por propiedades. Pues estoy buscando pues, una puerta, bueno, aquí no es el caso, pero residencial fue 90, por ejemplo, pues al final os permite pues, filtrar de forma muy rápida la información por software, por fabricante, por tags, etc. Porque la plataforma es multiformato. Es cierto que conecta directamente con el software Revit, con la app que hablábamos antes, pero podemos alojar ficheros IFC, detalles AutoCAD, fichas técnicas, catálogos, cualquier información relativa al producto, ¿no? Vale, aquí entonces el resultado de la búsqueda respecto a los criterios que hemos metido antes en la información. Vemos una imagen generada desde Revit
y una visión pero en 3D del objeto. Y además estamos viendo pues ya muchas cosas. Aquí estamos viendo las clasificaciones. Puede ser multiclasificado el objeto. Podemos ver, vemos sus tipos. Aquí vemos que hay 2 dimensiones. Vemos además los tags, etiquetas que asociamos a este objeto. Vemos los parámetros asociados y sus valores. Esos parámetros, ¿de dónde vienen? Vienen del diccionario que hablaba antes Jaime, todo este lenguaje común diccionario de parámetros que habías definido en interno, toda esta base de datos referencial propio de cada estructura, ¿vale? Y aquí con sus valores, por supuesto, si cambio yo el tipo, pues por supuesto se cambia el valor asociado a cada tipo de objeto. Lo vemos aquí. Vemos aquí los modelos 3D asociados, que decíamos AutoCAD, Archicad, IFC, entonces vemos el nombre de fichero, vemos su peso, el nivel de valor que se define, eso es propio de cada estructura, y la información documental, si la disponéis, con un viewer para ver la información antes de la descarga. Entonces, claro, de servidor a esto, pues ya vamos viendo claramente ya el salto, ¿no? En la edición de la información, claro, todo lo que se consulta se edita, por supuesto. Entonces, en la parte de edición de objeto, podemos, bueno, desde añadir, suprimir imágenes, podemos clasificar el objeto. Aquí la parte, voy a parar un segundo, la parte de clasificación a mí me parece interesante porque funciona como la plataforma pública de fabricante que tenemos, que al final, si generáis una clasificación, podéis asociar a cada nodo de clasificación set de propiedades. Entonces, eso para el control de calidad que hablaba antes Jaime, a mí me parece súper interesante porque simplemente al asociar una clasificación, un objeto, lo que somos capaces de hacer, si el objeto no contiene esa información, es inyectar este set de propiedades en el objeto. Entonces, luego el PIM Manager, la persona que le toque revisar el contenido de su repositorio, simplemente tiene que comprobar que el objeto esté clasificado como él quiere. Y así se asegura que el objeto contiene el listado de atributos técnicos que entiende que debe tener por requisitos internos, por calidad interna. Entonces, es mucho más ágil el control de esa información, ¿no? Aquí podemos añadir los tags, que son etiquetas para facilitar la búsqueda del objeto. Y aquí está todo el apartado de datos. Al final, ya veis, no estamos en un espacio de modelado BIM, estamos en un Fly y podemos editar, no hace falta hacer BIM para poder editar la información. Entonces, podemos cambiar los valores, podemos crear un tipo, con una dimensión nueva. Podemos añadir un parámetro buscando ese parámetro en nuestro famoso diccionario, la columna vertebral de nuestra empresa. Y aquí, bueno, vemos la parte de modelos 3D que vimos antes, ¿no? Que aquí ya vemos más en detalle su definición y la parte de documentación. Entonces, a partir del momento que yo notifico esa actualización en un Fly, pues la persona que trabaja con este objeto en su proyecto recibirá la actualización en su espacio de trabajo. Vale, aquí estamos viendo pues, cómo se realizó esa actualización, cómo se añadió aquí la parte. Y aquí está pues, todo el núcleo gordo, digamos, toda la columna vertebral que os estoy comentando de OnFly, que es aquí donde plasmamos los parámetros de la estructura con toda su definición que podemos crear a partir de un fichero Excel o de un TXT. Y por supuesto, esto es ampliable después, lo que deseamos, esa base de datos va a sufrir actualizaciones, mejoras, ampliación y se puede realizar desde la nube. Aquí es la parte de clasificaciones que os hablaba antes, ¿no? Poder definir si esa clasificación además queremos que sea obligatoria para la categoría del objeto, porque al final se trata de parametrizar un Fly según vuestro control de calidad. Al igual que creamos la base de datos, pues toda la parte de clasificación y de datos podemos definir qué parámetro es obligatorio o mandatorio para vosotros. Y aquí pues el acceso a los equipos
según una serie de roles que según vuestro flujo de trabajo. Eso era para una visión muy por encima del producto porque, bueno, si queremos entrar en detalle todo eso, pues estaríamos más tiempo, pero bueno. Y simplemente quería enseñar el flujo de trabajo de actualizaciones. Aquí estamos en un proyecto, dale al play, un proyecto en Revit y seleccionamos un objeto. Antes hablábamos que la actualización de una base de datos, claro, era algo continuo, ¿no? Era un trabajo de fondo. Aquí lo que estamos haciendo es de un objeto en Revit volcar esta información en nuestra base de datos. Al final es cíclico, ¿no? Lo que hablábamos antes. O sea, hay que actualizar la nube para recuperar la información del modelo y una vez que se acaba un proyecto, recuperar la información generada y guardarla para los próximos proyectos en la base de datos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es subir este mobiliario, esta mesa en OnFly. Aquí estamos indicando las clasificaciones que le queremos asignar al objeto. Aquí estamos buscando una clasificación de hecho propia. Y luego le podemos asignar las etiquetas o tags para informar el objeto. ¿Vale? Entonces aquí es lo que decíamos antes, ¿no? Todo empezó por la pregunta. ¿Algún momento os habéis buscado una información, un objeto que no encontrabais? Pues cuando se acaba el proyecto, todo ese trabajo, todo ese know-how hay que rescatarlo para cada vez ser más productivos y más eficientes. Pues de eso se trata, ¿no? Pues ya está, ya la tenemos en la nube, ya la tenemos en OnFly, en nuestra biblioteca compartida, y refrescamos y aquí tenemos la mesa. Aquí vemos este símbolo, una tontería simplemente de que no está validada porque aquí hay un flujo de trabajo luego de validación por parte de los equipos que la persona responsable de la biblioteca, que antes hablábamos, pues hace falta de una persona, pues sí, y para validarla y darle acceso luego al resto del equipo. Entonces luego, esto hemos visto cuando está en la nube, del proyecto en la nube, y luego estamos en la nube y vamos a actualizar esta mesa. Entonces, un poco ya lo que empezamos a ver en el primer vídeo de cómo podemos asociarle un parámetro IFC. Entonces, aquí lo que tenemos es ya un preseleccionador. Entonces, ahí nos evitamos también escribir mal la ortografía del IFC, que es muy fácil que se nos vaya un poco aquí su seleccionador. Aquí estamos añadiendo un nuevo tipo, una nueva dimensión a nuestra mesa. Entonces, le metemos los datos, como vimos antes, y luego va a rellenar pues toda la información asociada, ¿no? Pero ya veis, no estamos pasando por Revit, no estamos descargando la familia, actualizando, volver a subir. ¿No? Esto es la nube, lo actualizamos y ya está. Me voy a pasar un poco por encima porque yo creo que ya eso quedó claro, o por lo menos lo vimos antes. Aquí añado el peso, añado todas las dimensiones correspondientes con el nuevo tipo. ¿Vale? Ahí va añadiendo un nuevo parámetro que va picando la información en su diccionario de la empresa, la base de datos de la empresa. Paso un poco por encima, guarda cambio y ahí especifica las revisiones que se ha hecho. Entonces, bueno, pues actualizaciones de datos importantes, bueno, no sé lo que sea. Y ya está, y ya lo tenemos publicado. Entonces, a partir de ahí, este objeto está en un proyecto y está vinculado a través de un ID. El ID es la matrícula que vincula el objeto en el proyecto a la nube. Entonces, ahí es donde tenemos la trazabilidad de las actualizaciones, ¿no? Entonces, aquí con el plugin, la app que hablábamos antes, mapea, digamos, escanea el proyecto. Aquí identificamos, de hecho, 5 o 6 objetos que provienen de la nube y la mesa que se actualizó. Entonces, aquí decidimos, porque podríamos decir que no, pero decidimos actualizar la información de esta mesa. Entonces, está cargando pues, el nuevo tipo, nuevo parámetro, los valores nuevos, etc. Bueno, claro, requiere un poco de tiempo, porque, bueno, poco, porque ya está, pero todo eso. Y aquí pues vamos a ver que ya tenemos el nuevo tipo y el objeto guardó su inteligencia, guardó la parametrización. Entonces, es la parte también interesante de esta actualización, que vemos aquí los nuevos datos implementados. Y aquí lo que vemos, claro, es una matrícula que nos permite pues, vincular o identificar, tener esa trazabilidad de proyecto a nube. Vale.
Pues yo por mi parte ya está. No, un poco lo que hablamos con Jaime. La idea era realmente pues meter un pie en esa gran temática de la biblioteca compartida. No íbamos a presentar todo el producto ni a explicar punto por punto cómo se hace en implementación, porque ya eso requiere, es un proyecto en sí. Pero bueno, dar un poco pincelada y de la importancia de los datos, del lenguaje, de la estructuración de información, y que una biblioteca BIM pues no es solo 3D y no es solo ficheros, ¿no? Yo creo que es un poco la idea. Entonces, si queréis, podemos pasar a preguntas. Aquí os dejo, ya no hace falta que me eches, Juanjo, un escáner por si os interesa agendar una demo con nosotros o contactarnos, pues ahí puedes hacerlo perfectamente con el escáner para agendar una reunión. Y nada, si os parece, no sé si tenemos algo de tiempo, Juanjo, para contestar un poco las preguntas. Sí, hasta las 8. Si queréis podemos contestar. Pues mira, aguantamos más tiempo que lo que pensaba. Vale, a ver, allá vamos. Es el momento de lucirse, o sea que... Ya, sí, que ahora ellos, ya hablamos nosotros, ahora es una pena que no podamos pasar el micro, pero bueno, tenemos esas herramientas que podemos pues intercambiar. Pues a ver, cojo uno al azar, porque ya no sé por dónde. La definición de su biblioteca en OnFly no encajaría mejor con la definición de un entorno común de datos. Sí, con un CDE, sí. Sí, de hecho, bueno, es cierto que alguna vez sí que lo comentamos como CDE. Jaime, que igual tienes tú más experiencia con ese tipo de solución, porque yo estoy ya muy metida dentro, entonces... Sí, forma parte, ¿no? Forma parte del CDE, del Centro Común de Datos. Aquí al final lo que podría diferenciar, ¿no? ¿Por qué no llega a ser esto una plataforma en cualquier carpeta online, ¿no? Pues el tema de poder subir, o sea, de que los proveedores puedan subir información. O sea, es decir, aquí, como ha comentado Muriel, es una base de datos controlada en la que hay un flujo y hay una autorización y hay un visto bueno para esta homologación. O sea, es decir, si cada proveedor subiera aquí sus familias o sus objetos y tuviera que darles el visto bueno la empresa, pues no acabaría. Es mejor que la empresa establezca su estándar y sus condiciones y que el resto de equipos los utilice. Eso no quiere decir que un proveedor no pueda proponer un nuevo objeto, un nuevo tipo por particularidades de un proyecto. O sea, excepciones pueden haber, pero no llega a ser un centro común de datos así, a nivel de plataforma de intercambio, ¿no? Porque al final el centro común de datos siempre es una plataforma de intercambio donde todos los agentes del proyecto pueden subir y descargar información. Es más como pues una biblioteca compartida, unidireccional, por así decirlo, principalmente hacia los participantes, los actores en el proyecto, ¿no? Quizás sea esa la diferencia. Sí, es cierto, porque ahí, al igual que se estructura la base de datos, estructuramos también la gente, por lo que dice Jaime, porque ahí está, pues hay personas que pueden acceder a todo, ¿no? Crear, subir información, editarla, subir contenido documental, crear clasificaciones, parámetros, y luego habrá el gordo, digamos, el grueso del equipo, que al final lo que va a estar es acceder a esa información, consultarla y acceder, y ya está, ¿no? Porque no queremos, al final, si hay un control de calidad que se mantiene, no queremos tener lo que ya se tiene a día de hoy. Hay que estructurar a la gente y también acotarle un poco los accesos. Pueden haber, como comentabas, también solicitudes, ¿no? ¿Sabes? Al final es solicitud de un tipo nuevo de un ventilador. Pues por cálculo en un proyecto podemos tener dado de alta el ventilador X, pero no tenemos el tipo de potencia dado de alta porque en ningún proyecto que se ha hecho hasta ahora se ha necesitado esa potencia, pero como es del fabricante que está homologado por el cliente, pues un nuevo tipo, pues oye, eso pasaría a la parte de homologación por parte de la empresa y daría el visto bueno, que sería lo suyo, y entonces ya formaría parte ese tipo nuevo dentro de la biblioteca y ya el modelador final de esa instalación pues ya podría acceder a ese nuevo tipo con toda la lista de parámetros estandarizados y demás. Sigo con las preguntas, ¿os parece?
A ver, desarrollo específico para cada proyecto crea particularidades únicas e irrepetibles en cada proyecto. ¿Cómo hacen para filtrar esta información? Si no lo hacen, la librería será inmensa y la escalabilidad de su repositorio será parezco una niña leyendo, inmanejable. Si un mismo objeto puede contener infinita información, tener toda esta información restringirá la trazabilidad del uso del mismo. Vale. Yo comento algo y Javi lo mismo, te dejo a ver Vale, lo que voy a tú cómo intentar lo buscar la interpretas. pregunta porque... Vale, sí, para leerla está en la parte de derecha del chat. del chat, ¿no? A ver, filtrar la información. Nosotros cuando descargas un objeto en un fly, puedes elegir bajar el nivel de granularidad de la información que requieres. Al final, si aquí se trata de, si hay empresas que trabajan en todo el ciclo de vida de edificio, pues al final lo que van a tener es una base de datos efectivamente inmensa, porque los datos de concepción o de explotación no tienen nada que ver. Entonces, toda esta información, claro, luego va asociada a objetos, pero ahí hay varias posibilidades. Se puede generar información por serie de propiedades, que puede ser por fases de proyecto, por disciplina. Bueno, hace poco hemos hecho un webinar sobre esto, de decir, pues yo almaceno mis datos pues, por paquetes, ¿no? Por serie de propiedades. Y luego, a través de la app, tú puedes acceder a la información, como te decía, la carta. Si yo elijo la geometría y seleccionando los serie de propiedades, por ejemplo, de la fase de anteproyecto, pum, descargo esto. O selecciono el objeto con serie de propiedades del arquitecto. Bueno, como cada uno lo quiera estructurar o sin estructurar, dato a dato. Yo creo que ahí es también una potencia de la herramienta, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de gestionar la información, es también esto. Me puede decir, yo a cada momento de mi proyecto necesito una información concreta. Mi información pues va madurando con el proyecto, no va a ser la misma en cada momento y tampoco en cada perfil va a necesitar la misma información. No sé si esto contesta en parte a la pregunta. Estoy moviendo a leerla. Sí, yo coincido contigo, Muriel, en que Creo que puedes tener unos grupos de parámetros y poderlos cargar según necesidades. Entonces, al final está controlado, ¿no? Esos grupos de parámetros según la fase del proyecto. De hecho, seguramente en el B, pues te digan en la fase 2 del proyecto, pues los objetos de arquitectura tienen que tener estos grupos de parámetros. Eso ya, quiero decir, que dependerá del proyecto. Que luego estoy pensando también en otra cosa, es que yo creo que también tiene mucha versatilidad un fly, porque luego podrías decir, como decíamos antes, porque habla de particularidades por proyecto, podrías decir, tengo mi puerta máster y para este proyecto pues la duplico y le hago el giro o la modificación que necesito, pues puedes tener biblioteca por proyectos. Aquí no lo comentamos, eso es lo que digo, es que hay muchas cosas en un fly, pero al final ahí se trata de migrar pues todo el contenido central en una estructura y luego pues podríamos organizar por subcarpetas, sublibraries, ¿no? Tengo ahí subcarpetas, sublibrería de tal proyecto y ahí pues la puerta de este proyecto la tengo ahí. Entonces ahí ya cuando hablas de pues sería incontrolable, pues ahí sí lo puedes controlar a través de bibliotecas. Que sería otra opción. Vamos, opciones yo creo que hay bastante y más respecto a lo que hay en un sistema tradicional en las empresas. Eso desde luego. Sí, os quería comentar. ¿Os parece bien si damos paso a una pregunta en directo? Aquí vamos a probar también. Vale, Venga. perfecto, probamos. Vamos a ver. Carlos Nichtaglein, vamos a ver si está disponible. Carlos, te he habilitado el micrófono. Lo perdimos. Carlos. Igual él tiene que pinchar sobre el micro. Sí, vamos a ver más. A ver. Solicitar para reactivar. Carlos, ¿estás? Si no, ha salido otra pregunta aquí. Está Pedro Mendoza, Grover Pedro Mendoza, si no. Carlos, lo siento, no te escuchamos. Vamos a permitir aquí hablar. A ver. Grover Pedro. Pasamos lista. Vamos a ver. Vale, eso está bien, mira, que eso se echa de menos.
Sí, ha levantado la mano. Vamos a darles a ver si se puede escuchar. Te estoy enviando la solicitud para que reactives el audio. Ah, en realidad no tenía. Carlos dice que no tenía. Grover, Pedro, ¿estás? Nada, pues no sé. No está. Mira, ya se le quitó el micro apagado, igual sí. Sí, ahora sí. Grover, Pedro. ¿Me escuchan? Buenas. Sí, perfecto, alto y claro. Un gusto escucharlos. Muchas felicitaciones por su repositorio de librería. Lo que les quería consultar era, bueno, el desarrollo de estas librerías, sea en cualquier plataforma, pues toma tiempo y generalmente los dueños de las empresas o las empresas que están implementando todo esto están contra el tiempo y pues quieren ver más resultados que trabajo en este tipo de desarrollo de librerías, que básicamente es un trabajo no productivo, sino un trabajo colaborativo, ¿no? Un trabajo que suma, que es muy importante, pero los empleadores o las empresas no toman muy en cuenta este tipo de trabajos. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que cada empresa debe desarrollar su repositorio? Y si es el caso, ¿cuánto tiempo debería de llevar a hacer este repositorio, ¿no? No para tener algo completo, ¿no? Sino un tiempo mínimo para sentar las bases para el desarrollo de toda esta plataforma. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Grover. Pues yo creo que ahí hay que hacer un análisis muy claro inicial, ¿no, Jaime? De cómo estáis, porque ahora con estos datos yo un poco hacer el escaneo de la empresa, saber ahora mismo cómo está trabajando, qué software está trabajando, qué tenéis desarrollado, si no tenéis nada, si partís de cero o si ya tenéis cosas definidas. Claro, normalmente esto, gracias por la pregunta, como una biblioteca es parte de cero, como comentas, y hay mucho trabajo, pues al final lo que se hacen es escoge un proyecto piloto y se desarrollan los objetos para ese proyecto piloto. Empiezas por los más visibles, por aquello de ir mediante unos hitos de entrega para ir viendo cómo va evolucionando la metodología y que la gente lo vaya viendo. Empiezas pues eso, por partes de la arquitectura, pues tipos de muros, estructura, pues tipos de pilares, ¿no? Vas como de lo más visible y luego ya te vas metiendo pues al tema de equipos de instalaciones y demás. Pero normalmente la biblioteca se empieza a desarrollar en torno a un proyecto piloto. Normalmente si se ve que ese proyecto piloto cumple las expectativas, ya se va empezando pues por subdisciplinas, ¿no? Coges el mobiliario y haces todo el mobiliario. O sea, quiero decir que es escalable según las necesidades, pero yo te digo que se empieza con un proyecto piloto. ¿Cuánto tiempo puede llevar hacer los objetos de un proyecto piloto? Pues depende de la complejidad y depende del número de instalaciones y demás. Pero vamos, depende también del equipo humano que tengas detrás de esa biblioteca. Se recomienda hacer una fábrica, o sea, una biblioteca de familias desde cero. Pues por un control exhaustivo de la geometría y demás, sí. Sí, porque cuando obtienes un objeto de una fuente que tienes que analizar, o sea, hay veces que te lleva más tiempo analizar un objeto, ver cómo está creado, corregirlo y adaptarlo a lo que necesitas, que hacerla desde cero y correctamente. Hay muchas veces que empiezas a cambiar parámetros de dimensión y no obedece según lo esperado, tienes que ver por qué. Entonces hay veces que, pues, para empezar con unos niveles de detalle estándares, por así decirte, ni muy bajo ni muy alto, es mejor empezarlas a hacerlas de forma propia para tener un control inicial de todo esto. Y además que normalmente iban parámetros ocultos que para eliminarlos, pues bueno, hay herramientas para hacerlo, pero que si no siempre vas a ir arrastrando una serie de parámetros que no te sirven para nada y ocupan espacio.
Preguntan por aquí también a ver si salen clientes, ¿no? De aquí, que también estaría bien. A la hora de trabajar con vosotros en Latinoamérica, en México en concreto, pero bueno, ya lo hacemos extensible a otros países de habla hispana, ¿cómo se puede gestionar? ¿Es posible? Sí, nosotros, bueno, nosotros no tenemos oficina en México, tenemos en Canadá, pero yo creo que ahora mismo con las herramientas que tenemos no creo que sea ningún problema coordinarnos al revés. Bueno, al revés, no al revés, pero sí, sin ningún problema habría que coordinar y lo único problema tendría es el horario, pero ves, hasta estas horas ya estáis conectados, o sea que no hay ningún problema. No sé si queréis responder alguna pregunta más. Yo vi una pregunta que me llamó la atención, digo, puede ser interesante entrar en ella. ¿Podrías aclarar el tema de librería versus entorno común de datos? La librería no es un entorno común de datos, ya que para mí el entorno común de datos es todo lo relativo al proyecto federado y las librerías son para almacenamiento de objetos que se integran a modelos de especialidad. Por favor, podrás aclarar. A ver, más porque me llamó la atención, porque la presentación justamente dijimos, es un entorno común de datos, aquí el compañero Juan comentó, no es un entorno común de datos. Puede ser interesante si puede coger el micro, yo creo igual, porque ahí me parece un debate interesante. O por mí, a mí me parece, no sé. Si está Juan por aquí. Vamos a buscarle. A ver. Porque más de lo que explicamos, quiero decir, ¿no? Yo creo que ya que lo explicamos así, no sé, bueno, pues también se puede Sí, siempre al entrar final, más, pero... A ver, Sí, Juan, si está conectado. Pues abrir debate, ¿eh? Estoy solicitando para que hable, a ver si está. al final la librería forma parte del entorno común de datos. Lo que creo que había dicho la otra pregunta es como de la plataforma de intercambio. Es decir, una plataforma de intercambios donde está más relacionada con un proyecto en sí, y el entorno común de datos es la visión global para todos los proyectos. Entonces, la biblioteca de objetos formaría parte del entorno común de datos. No sé si queda resuelta o Juan está por ahí para... No contesta. Bueno, Ahora sí, entonces, Juan. ahora está. Juan. ¿Hola? Hola, Juan, ¿qué tal? Juan. Juan. Parece que no te oímos. Bueno, no pasa. Hoy era una sugerencia, porque ya que tenemos esta posibilidad, porque a veces se entiende mejor hablando que leyendo las preguntas. Vale, pues nada, si os parece, Vale. dejamos aquí ya el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta más, pues a ver qué habéis ¿Permíteme hacer una dejado. pregunta más? Ah, mira, aquí está Juan. No, soy No es Grover. Grover. Ah, Grobe. Sí, tenía, al ver su plataforma por la web, pues se nota que la gestión de la información es inmediata y pues totalmente accesible para todos los que necesiten hacer la edición. Sin embargo, cuando uno está trabajando dentro de los modelos, necesita esa información ya contenida en una carpeta para la facilidad del caso de uno no estar descargando, y justamente eso es la definición del entorno común de datos. ¿Ustedes cómo hacen el trabajo? ¿Entran a la plataforma, la descargan o solo lo utilizan como una plataforma de gestión de datos para poder tener todo sincronizado? Y ya el uso específico de estas librerías ya las contienen en carpetas específicas que imagino que ya están determinadas en su plan de ejecución BIM para que puedan desarrollar el proyecto de manera más coordinada. ¿Cómo desarrollan ese aspecto? A ver, yo no sé si es que yo no entendí o es que igual no fue la presentación muy clara. En OnFly
lo que tienes es todo el repositorio de la información de los objetos, pero claramente lo que haces es descargar esa información. Ahí me quedé con comentaste eso, ¿no? Que habías tenido que no se puede descargar, que era simplemente una parte de actualización de base de datos. Aquí No, se bueno, trata... sí, yo lo entiendo que acceden para poder gestionar la información y claro, pueden descargarlo, pero Claro. pónganse en el caso de que tengan que descargar unas 50 o 60 librerías, o sea, 60, 70 objetos, entonces como que es un poco incómodo, o sea, no es algo muy rápido, ¿no? Hay que buscar cada objeto a cada momento, pero si esta base de datos está vinculada con un entorno común de datos, pues esto ya no se necesita, o sea, ya no se necesitaría hacer esa descarga individual. Bueno, tener las dos opciones es lo más ideal según mi perspectiva, pero justamente a ese punto iba la consulta. No, de hecho se está desarrollando efectivamente para poder desarrollar de forma masiva. Ahora mismo se puede subir de forma masiva por categoría de objeto. Cuando acabas un proyecto y seleccionar por categoría de objeto es subir de golpe. Y la forma eso sería bueno, no me sale. Y la otra forma de descarga masiva en breve estaría posible también. Porque efectivamente ahora mismo, yo entiendo que además ahora mismo lo que se hace es escoger un objeto por objeto y ponerlo en una plantilla Revit, ¿no? Que entiendo que al día de hoy es el proceso tradicional, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahí la idea es si poder luego descargar de forma masiva dentro de un proyecto, efectivamente. Y no uno a uno el objeto. Además de toda la gestión informativa y poder conectar esta base de datos con otra base de datos interna, que pueda ser un PIM, un SAP, un ERP. Un momento dado se podría conectar con 360 si se haría falta. También es un proyecto que tenemos en la roadmap. O sea que es muy versátil. No sé si esto acaba contestando un poco a la pregunta. Sí, muchas gracias. Vale, a ti. Perfecto. Pues nada, simplemente antes de despedirnos ya, quería compartir con todos los que están conectados la promoción que tenemos de Viva el BIM, una promoción, bueno, pues que estamos lanzando ahora durante todo el mes de... ¿Veis la pantalla, verdad? Sí. Durante todo el mes de abril. A ver que sea la pantalla completa. No sé por qué no sé. Vale. ¿Pantalla completa? Sí, ¿verdad? Con tus apuntes también. Se pasa como a mí. Con mis apuntes. Vale, en opción moderador. Bueno, pues mira, lo amplío así para que tengáis aquí la promoción, que casi es más rápido y ya está. Tenemos descuentos en los cursos, hasta un 20% de descuento en nuestros cursos durante todo el mes, por el hecho de que es nuestro mes, como se comentaba antes en la otra ponencia, el mes de la semana grande de ITECA con este BIMON. Así que podéis entrar aquí o bien a través de la URL editeca.com/viva-BIM y acceder a los cursos con un descuento que es limitado durante este mes. Muriel, Jaime, muchísimas gracias por vuestra participación hoy en esta sesión práctica, la primera jornada de BIM Experts, ha sido el segundo taller. Muchísimas gracias, creo que ha sido muy interesante. Creo que también habrá sido de mucho valor porque he respondido muchas de las preguntas que os han hecho en el chat en directo. Por supuesto, muchísimas gracias también por el soporte como patrocinadores de este evento. Pues a vosotros, está siendo un evento muy participativo, eso está muy bien. Gracias a vosotros, Juanjo.